Basta de Spam no tanto o no solamente de la parte técnica de cómo evitar la casilla de spam, sino también de algunas buenas prácticas que al fin y al cabo me parece que es quizás hasta lo más importante o quizás lo más descuidado cuando las marcas intentan saltarse los filtros de anti-spam. En general piensan, bueno, voy a configurar esto y lo otro, y se olvidan que al final también hay toda una parte que es importantísima que tiene que ver con las buenas prácticas que llevemos adelante. Entonces, vamos a empezar por hablar de qué es el email marketing, ¿no? Siempre empiezo definiendo, no porque me interese particularmente que sepan el concepto, sino porque también muchas veces me encuentro con que la gente piensa que hacer email marketing es enviar emails a diestra y siniestra a una base de datos que tengamos, que consigamos, que compremos, y no es eso, ¿no? El email marketing siempre tiene que estar enmarcado en una estrategia. Entonces, en 20, 25 minutos, ¿cómo la podía sintetizar? Para mí, los pasos más importantes son tener bien definido el o los buyer persona, los objetivos, los KPIs, y ahí sí empezar a delinear estrategias que estén alineadas a cada una de las instancias anteriores. Y el canal y las plataformas con las que contamos a la hora de hacer email marketing son súper versátiles en general y nos permiten hacer muchísimas cosas que muchas veces desconocemos. Me pasa cuando hablo con clientes o con alumnos que por ahí están gestionando una herramienta desde hace tiempo y desconocen ciertas funcionalidades de esa herramienta que les ayudaría muchísimo a mejorar esas estrategias. Y si nosotros tenemos en cuenta todos estos 4 pasos, digamos, y los seguimos bien, vamos a lograr, yo nunca les voy a poder decir al 100% si hacen esto no van a terminar en la casilla de spam. Eso no se los puede decir nadie porque tampoco depende 100% de las buenas prácticas que lleven adelante, pero sí que van a tener gran parte del camino allanado. Entonces, de la mano de estas 4 cosas vamos a ver, bueno, qué buenas prácticas podemos implementar para mejorarlo y que nuestra estrategia funcione mucho mejor. Lo primero, definir el buyer persona. Para mí esto es importantísimo y es esencial antes de empezar con la estrategia de email marketing y con la estrategia de marketing digital en general, ¿no? Pero ¿qué me encuentro yo muchas veces? Que se define un buyer persona que a veces es muy amplio, es casi, diría yo, un segmento o es un público objetivo, ¿no? Por ejemplo, decir mujeres de entre 30 y 50 años que vivan en Barcelona. O a veces también me encuentro con, en pos de querer hacerlo mucho más completo, se hace demasiado específico con atributos que al final no nos importan para este tipo de negocio que nosotros estamos gestionando y que tampoco después, al momento de, por ejemplo, diseñar una pieza, no los tenemos en cuenta. Entonces, a ver, para mí lo más importante a la hora de definir un buyer persona es que todos los puntos que involucremos tengan que ver y nos ayuden luego a diseñar nuestra estrategia. Cada vez que yo luego vaya a diseñar un email, a pensar el copy, el texto, las imágenes, el día y el horario en el que voy a enviar ese email, todo lo que tenga que ver con el envío de una campaña, voy a tener presente mi buyer persona. Entonces, ahora yo voy a poner un ejemplo que me parece que es muy bueno respecto de empresas que sí piensan bien en el buyer persona a la hora de crear su estrategia o de implementarla. Y bueno, esa es la idea que yo pienso, digamos, que es esencial a la hora de definir el buyer persona. ¿Cómo se liga esto con el tema de los filtros anti-spam? Porque a fin de cuentas, el engagement que nosotros vayamos a generar, eso también lo vamos a ver después, va a afectar de manera directa a la reputación de nuestro dominio. Es decir, cuando nosotros evaluamos la entregabilidad o cuando en realidad los agentes de correo evalúan nuestra entregabilidad, una de las cosas que miran es la interacción que vamos generando con nuestros usuarios. Entonces, si nosotros tenemos bien definido a mi buyer persona y en función de eso yo voy a personalizar, voy a segmentar, voy a crear mensajes que realmente conecten con esa persona, voy a generar un buen engagement y eso se va a traducir en una mejor reputación para mi dominio, lo cual termina beneficiando la entregabilidad de mis campañas. Entonces, para mí lo más importante de todos los atributos que vamos a discriminar a la hora de generar un buyer persona, el más importante para mí es el pain point. Es ese punto de dolor, es decir, eso por lo cual esa persona va a terminar eligiendo mi servicio, ¿no? Mi marca, o mi servicio o mi producto, ¿no? De lo que estoy ofreciendo. ¿Qué solución le estoy dando yo a ese pain point, o sea, a ese punto de dolor que tiene la persona?
Y a veces hay que ir mucho más a fondo de lo que uno piensa, porque por ahí uno dice, bueno, a ver, yo vendo un reloj, entonces la necesidad o el pain point que voy a cubrir es que esa persona quiere saber la hora. Pero muchas veces no es así. Es más, me atrevo a decir que si gestionamos una marca y que tiene una estrategia de marketing detrás, la menor parte de las veces va a tener que ver con saber la hora. Ese usuario por ahí lo que quiere es destacarse, es pertenecer, bueno, entonces tenemos que conocer muy, muy en profundidad ese buyer persona y después cada vez que yo cree una pieza de email marketing, no me la voy a quitar de la cabeza. Entonces la voy a tener en mente a la hora de elegir el horario en el que voy a hacer el envío, de elegir a ver con qué otros canales lo quiero combinar, elegir el tipo de mensaje, elegir el segmento que voy a armar, todo pensando en ese buyer persona. Este es un ejemplo que a mí me parece que está muy, muy bien. Pepefone es una marca de fibra y, bueno, y líneas telefónicas. Entonces, este es un mail que me llegó a mí y que a mí me parece que es fantástico cómo ellos logran identificar el buyer persona y el pain point del buyer persona, es decir, el punto de dolor, ¿no? Entonces, es un mail bastante largo que yo no lo voy a leer todo aquí, pero sí destaqué las partes más importantes que yo veo que dan cuenta de que realmente se pusieron a pensar en cómo iban a dar respuesta a las necesidades que tiene el buyer persona, ¿no? Entonces ponen, por ejemplo, si un día me reclamas un importe mal facturado, primero te lo devolveremos y luego lo vamos a analizar. No llamamos nunca a ningún cliente para venderle nada. El día que te quieras ir podrás hacerlo sin que te insistamos ni ofrezcamos nada que no podíamos haberte ofrecido antes. Siempre que mejoramos las condiciones de nuestras tarifas, lo hacemos al que ya está primero y se lo aplicamos automáticamente sin que lo pida. Son todas cositas que aquí todos debemos ser usuarios de fibra y de líneas telefónicas de móvil y son todas cositas que ellos se dieron cuenta que es al final por lo que uno se iría de una compañía o por lo que uno elegiría a una compañía. Entonces, en cada pieza que ellos envían, y yo soy cliente de ellos y no tengo ningún acuerdo ni nada, pero es que desde el punto de vista de marketing siempre estoy analizando, cada vez que tenemos una interacción a través de cualquier canal, ellos están pensando en todo esto y lo aplican. Y a eso voy, ¿no? En no solamente tenerlo definido en un PowerPoint y dejarlo ahí guardado en una carpeta de Drive, el buyer persona, sino acordarnos que lo tenemos definido para usarlo, para elegir los canales y sobre todo para este tipo de cosas. Luego, tenemos que definir objetivos y siempre que definimos objetivos tenemos que saber que estos tienen que ser SMART, ¿no? Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y ajustados a un tiempo determinado. No me voy a detener demasiado a explicar cada una de estas siglas, pero creo que se entienden bastante bien por sí mismas, ¿no? Acá sí lo que puse son algunos ejemplos. Construir una base de datos de 500 contactos durante el primer semestre. Ese es un objetivo SMART intrínseco al canal. Yo acá los diferencio entre los objetivos intrínsecos, como puede ser eso, la cantidad de suscriptores que tenga mi base de datos, la tasa de aperturas, la tasa de clics, los rebotes, etcétera. Y algunos que no son tan intrínsecos del canal, es decir, que ese reporte quizás no me lo da la herramienta, pero que yo lo necesito saber y lo tengo que sacar de alguna manera porque tiene que ver íntimamente con mi negocio. Por ejemplo, que el canal email marketing me genere un 5% de la facturación o que de todos los clientes nuevos que yo tengo, el 10% me los traiga este canal. Entonces, cualquiera de los dos tipos de objetivos son objetivos que yo tengo que tener en mente a la hora de plantearme un camino a seguir. Entonces, bueno, yo acá puse, ya les digo, de los intrínsecos del canal, los que yo elegí es construir la base de datos, aumentar mi tasa de apertura un 4% en el primer trimestre de 2022, aumentar mi tasa de conversión un 0.8% el primer trimestre de 2022. Es decir, son específicos, son medibles, están ajustados a un tiempo determinado. Acá lo que quiere decir es que no me valdría un objetivo que fuera aumentar mi tasa de conversión, porque no tengo contra qué medirlo, cuándo medirlo, no sé si es alcanzable, si no, si se ajusta o no a los objetivos de negocio, etc. Entonces, definir correctamente los objetivos me va a ayudar a lo que viene al final, que es después poder definir estrategias, ¿no? De la mano de la definición de objetivos, voy a definir mis KPIs. ¿Cómo voy a medir eso? Si mi objetivo era construir una base de datos de 500 contactos durante el primer semestre de este año. Bueno, ¿qué KPIs, qué métricas
voy a considerar yo al finalizar el semestre para saber si alcancé o no alcancé ese objetivo? Bueno, pueden ser los contactos en la base de datos, la tasa de conversión de la landing page, las visitas que tuve en la landing page, la conversión por tipo de lead magnet. Yo trabajé con varios lead magnets, por ejemplo, un ebook, un white paper y un webinar. Bueno, ¿cuál convirtió mejor? Si mi objetivo era aumentar mi tasa de apertura, mis KPIs podrían ser la tasa de apertura, por supuesto, y también los emails entregados y los rebotes. Si el objetivo era aumentar mi tasa de conversión un 0.8%, mis KPIs serían, por supuesto, la tasa de conversión, pero también la tasa de clics, la tasa de aperturas, las campañas enviadas con objetivo de venta. Es decir, si yo tenía un objetivo de generar mayores conversiones, mayores ventas a través de este canal, bueno, uno de los KPIs que yo voy a medir es, a ver, de todas las campañas que envié, ¿cuántas tenían objetivo de venta? Porque a ver si me ajusté o no al camino que tenía que seguir. Y por último, definir las estrategias, ¿no? Por ejemplo, si vamos con el primer objetivo que tenía, que era construir una base de datos de 500 contactos, bueno, ¿qué estrategias voy a llevar adelante para alcanzar ese objetivo? Voy a colocar test de formularios, es decir, voy a comparar formularios clásicos y pop-ups en mi blog a ver cuál funciona mejor. Voy a incorporar nuevos lead magnets. Voy a poner una landing de captación en la web porque no tenía una landing de captación, sino que solamente tenía un formulario en determinadas URLs. Voy a utilizar mis redes sociales también para poder captar desde ahí leads. Voy a incluir en mi estrategia también un webinar gratuito que me sirva como lead magnet. Voy a empezar a invertir en ads también para promocionar mis lead magnets y hacer crecer mi base de datos. Voy a trabajar con partners para apoyarnos mutuamente y traernos registros mutuamente. Esas podrían ser estrategias todas asociadas a este objetivo. Si hablo de aumentar la tasa de apertura, ¿qué estrategias podría ser? Test A/B de asunto para saber qué tipo de asuntos funcionan mejor. Utilizar funcionalidades. En Doppler, por ejemplo, hay una funcionalidad que se llama envío inteligente. Entonces, ¿qué hace? Tú tienes que enviar una campaña hoy a las 14:30, entonces tú la configuras para hoy a las 14:30, pero en realidad, por inteligencia artificial, Doppler sabe cuándo tiene más probabilidades de generar una apertura a cada usuario. Entonces le va a hacer llegar esa campaña a cada usuario en ese momento en el que tiene más probabilidades de generar una apertura. Si yo tengo como objetivo aumentar mis aperturas, voy a empezar a trabajar mucho más con este tipo de funcionalidades. Voy a tratar de mejorar los segmentos, porque también tengamos en cuenta que, esto también lo voy a decir un poquito más adelante, ¿no? Y me estoy adelantando, pero que los segmentos van a ser la clave para mejorar mi estrategia y para evitar la casilla de spam, digamos. Entonces, si yo genero bien los segmentos, esto me va a ayudar a compartir contenido relevante con cada uno de esos segmentos y, por supuesto, esto se va a traducir en una mayor tasa de apertura, porque la persona va a ver que realmente le está interesando lo que le estás enviando y eso va a hacer que abra y que siga abriendo cada vez más los emails que le vamos enviando. Revisar la frecuencia también puede ser una estrategia para mejorar la tasa de apertura, porque por ahí estoy enviando demasiados emails y baja mi tasa de apertura porque al final no tengo la cantidad de contenidos relevantes suficiente como para enviar, por ejemplo, una vez por semana. Entonces es preferible empezar a enviar una vez cada 15 días, pero que sea contenido relevante. Y por supuesto, si hablamos de tasa de apertura, optimizar los elementos de la bandeja de entrada. ¿Cuáles son los elementos de la bandeja de entrada? El asunto, el remitente y el preencabezado se llama, que es esa línea que le sigue al asunto. Por ejemplo, si pensamos en Gmail, tenemos el asunto generalmente en negrita y en gris tenemos toda una frase que acompaña. Eso se puede personalizar también y nos va a ayudar a reforzar la idea que tenemos en el asunto. Y personalizando el remitente, el asunto y el pre-header o el preencabezado, tenemos muchas más posibilidades de lograr que ese usuario termine abriendo nuestro mail entre todos los mails que tienen la bandeja de entrada a diario. Entonces, bueno, estos son solamente algunos ejemplos. Yo acá, como ven, puse solamente el objetivo de construir una base de datos y el objetivo de mejorar la tasa de apertura. Si nuestros objetivos estuviesen relacionados con cualquier otro tipo de aspecto de nuestro negocio, siempre cuando comienza el año, esto se suele hacer, por ejemplo, semestralmente, vamos a plantearnos esto, ¿no?
los objetivos, los KPIs y las estrategias que voy a llevar adelante para alcanzar esos objetivos. Una vez que pasé por esto que me parecía que era como primordial, si vamos a hablar de montemos juntos tu estrategia, me parecía como que no podía pasar por alto estos aspectos primarios, digamos. Una muy buena práctica es combinar todos nuestros canales digitales. Nosotros esto lo tenemos que pensar como un entorno, ¿no? En donde el email marketing va a ser un canal más que va a cumplir un objetivo determinado, pero seguramente también voy a necesitar de social media, voy a necesitar de un blog, de una web, de anuncios, de eventos, etcétera, porque podría acá sumar más canales digitales. ¿Cómo se suelen apoyar? Y el social media generalmente es lo que nos ayuda a generar comunidad, engagement, al día a día, mostrar el aspecto más fresco de nuestra marca, a tener un canal muy bidireccional con nuestra comunidad. Y también nos puede ayudar a hacer crecer nuestra base de datos. Y ahora les voy a dar algunas ideas de cómo hacerlo. También nos puede ayudar a llevar gente al blog. Y en el blog, por ejemplo, tener formularios para que la gente se dé de alta y pase a formar parte de nuestra base de datos para email marketing. Como decía, los ads también los podemos usar tanto para generar conversiones de venta como para generar conversiones a leads, es decir, para que la gente se dé de alta a través de un formulario. Los eventos también los podemos usar como para hacer crecer nuestra base de datos, para branding, Entonces, pensemos que todo esto es un ecosistema y que se va vinculando entre sí. Entonces decíamos, ¿cómo puedo usar mis redes sociales, por ejemplo, para hacer crecer mi base de datos? Porque acá no nos olvidemos, que esto yo siempre intento remarcarlo, la importancia que tiene el hecho de tener una base de datos propia, ¿no? Y no dejar que nuestro negocio esté solamente en las redes sociales. Porque, ¿qué pasa? Con las redes sociales, y a más de uno seguramente le habrá pasado, cambia el algoritmo y dejamos de llegar a X cantidad de gente. Nos pueden cancelar la cuenta. Puede cerrar esa red social, que ya lo hemos visto más de una vez en la historia de las redes sociales, que una red social cierra o pierde muchísima fuerza. De hecho, que pierdan fuerza va pasando con todas. Entonces, no podemos dejar que nuestro negocio dependa de ellos. Un día se cae una red social, que también lo vemos que pasa recurrentemente. Un día se cae Instagram, listo, no podemos vender porque nuestro negocio depende exclusivamente de Instagram. Eso no puede ocurrir. Entonces, ¿las vamos a usar? Sí, porque tienen mucho poder las redes sociales. Pero también las vamos a usar para que nos ayuden a generar nuestra base de datos propia y que entonces nuestro negocio va a depender exclusivamente de nosotros y de nadie más. Acá, por ejemplo, tenemos como Alex Bidon, que es una chica de Estados Unidos, como ella en su perfil, digamos, ya tiene ahí la URL para que la gente se dé de alta en su newsletter. También podemos hacer un posteo invitando a que la gente se dé de alta en el newsletter. Generalmente se ofrece un lead magnet, es lo que la mayor parte todos suelen hacer, ofrecer algún contenido de mucho valor para que la gente nos deje el email a cambio de acceder a ese contenido de forma gratuita. Entonces podemos hacer algún post en nuestro feed compartiendo este contenido e invitando a que se lo descarguen dejándonos el mail. Podemos usar también las stories, por supuesto, en Instagram para esto. Y acá también te pongo un ejemplo en donde, dice, se puede acceder gratis a los 4 primeros vídeos de Instagram y por supuesto que esto es un lead magnet. Para acceder gratis a esos 4 vídeos, lo que me va a pedir es que le deje el mail y es una forma de hacer crecer nuestra base de datos apoyándonos en redes sociales. En LinkedIn también podemos, depende dónde tengamos montado, digamos, nuestra estrategia de redes sociales. Va a haber marcas que van a tener presencia en LinkedIn, otras probablemente en Twitter, otras en Instagram, pero en todas tenemos esta posibilidad de utilizarlas para captar nuevos suscriptores. En Facebook también, de hecho, en Doppler hay una integración con Facebook que se puede agregar una pestaña en la fanpage que diga te invito a registrarte a mi newsletter y ya aprovechamos para intentar esos followers que tenemos en Facebook, también captarlos para nuestra base de datos. E incluso anuncios. Aquí tenemos un ejemplo de un anuncio en Instagram que está enfocado en hacer crecer la base de datos. Entonces, lo que comparten acá es un lead magnet a través de un anuncio. Y después, en la web también, por supuesto, se puede poner un pop-up. Los content upgrades siempre son un recurso que funciona muchísimo. Es decir, un usuario que accede a un post en el blog
le ofrecemos un contenido relacionado con ese contenido que está leyendo en el post, pero que ofrezca mucho más valor. Entonces, si está leyendo un post sobre las 5 herramientas de email marketing más usadas en España, bueno, le comparto un contenido descargable que sea, no sé, las mejores prácticas en email marketing para potenciar tu estrategia o cosas así que estén muy, muy ligadas al contenido del post, que ya sabemos que si le importó ese contenido le va a interesar muchísimo más descargarse ese ebook, esa guía, esa checklist, cualquiera sea el contenido. Eso se llama Content Upgrade y yo creo que es una de las mejores herramientas que tenemos para captar leads. Como les decía, la segmentación es la clave para trabajar correctamente la estrategia, ¿no? ¿Y de qué se trata? De ir obteniendo información de los usuarios y cruzarla para generar envíos mucho más personalizados. ¿Cómo podemos segmentar de maneras infinitas? Y va a depender mucho de nuestro negocio, ¿no? Primero vamos a tener, yo acá lo dividí en columnas, ¿no? Como datos personales vamos a poder tener el email, nombre, fecha de nacimiento, teléfono y dirección o lo que necesitemos. Si no necesitamos la dirección, no lo vamos a pedir. Si no necesitamos la fecha de nacimiento, no lo vamos a pedir. Pero acá solamente son algunas ideas como para que tengan de cómo podemos segmentar. ¿Cómo se puede segmentar por datos demográficos? Bueno, por el sexo, por la ubicación, por la edad, por el estado familiar. ¿Tiene hijos, no tiene hijos, tiene pareja? Esas cosas nos pueden servir, por supuesto, dependiendo del tipo de negocio. Si nosotros vendemos ropa para hombres, mujeres y niños, nos va a servir esto, porque si sabemos cómo está compuesta la familia, nos va a servir para saber si le tenemos que enviar o no promociones con ropa de niños. Después, bueno, la ubicación, si nosotros ofrecemos nuestros productos o servicios solamente en Barcelona, bueno, también nos va a servir. O si ofrecemos productos y servicios distintos, o si por alguna razón cambia la condición si un usuario vive en Barcelona o en Madrid. En cuanto a información personal, también depende del negocio, nos puede interesar qué tipo de empleo tiene, qué tipo de educación tuvo, sus objetivos personales. Bueno, ahí esto también es difícil cuando, en este caso, ¿no? Que hay público de cualquier tipo de negocios. Esto generalmente es cuando nosotros ofrecemos, no sé, si tenemos una escuela de negocios o si tenemos, por ejemplo, lo que decías recién, si vendemos ropa, no nos va a servir esto. Pero si somos, por ejemplo, una marca de email marketing o cualquier marca SaaS, por ejemplo, es posible que nos interese el rol que cumple dentro de la empresa, la cantidad de colaboradores que hay dentro de la empresa, la facturación de la empresa, etc. Luego también podemos segmentar por comportamientos. ¿Qué interacciones, por ejemplo, va teniendo ese usuario con mi marca? Y en función de eso ir generando segmentos, ¿no? Si va abriendo mis campañas, si no las abrió, si se descarga o si ya se descargó alguno de mis lead magnets, si asiste o no asiste a mis eventos, qué URLs va visitando o deja de visitar en mi web, cuál fue la fuente de captación. A este lead yo lo capté porque asistió a un evento, porque se descargó un ebook. ¿Por qué? Entonces, eso me va a servir para segmentar también y enviarle un contenido distinto a quien llegó a mi base de datos porque asistió a un evento de quien llegó a mi base de datos porque se descargó un ebook. Todo eso me va a servir. Y luego, si tenemos un e-commerce, bueno, ahí también tenemos otro tanto de formas de segmentación que tienen que ver con los comportamientos de compra en el e-commerce, ¿no? Cuánto hace que nos compra, cuánto hace que es cliente, cuándo fue la última vez que compró, cuál es el ticket medio de compra. Eso también lo vamos a usar o lo podríamos usar para segmentar y decir, bueno, yo quiero hacer un envío a quienes gastan más o a quienes gastan menos o a quienes hace 6 meses que no me compran o a quienes me compran más recurrentemente. Entonces, trabajar la base de forma segmentada nos va a ayudar a tener un flujo de campañas que generalmente consta de algunas campañas automatizadas que las llamamos always on, que van a estar siempre funcionando, otros automations más puntuales que yo envío por alguna ocasión en particular, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y campañas de email marketing que no son automatizadas, que también vamos a enviar de forma puntual, como puede ser un newsletter o una campaña promocional que quiero enviar mañana por alguna razón. Un ejemplo de campaña always on podría ser este, ¿no? Que es el email de bienvenida. Un suscriptor ha ingresado a una lista, inmediatamente se le manda el email de bienvenida y en función de si abrió o no abrió ese email,
se le manda una cosa o se le hace un reenvío del mismo email con un asunto distinto. Esta es una campaña automatizada que yo la tengo siempre corriendo y cada nuevo suscriptor que yo tengo en mi base de datos va a recibir esta automatización. Luego tenemos este tipo de automatización, que es una que yo creo puntualmente para alguna acción o con algún objetivo puntual, ¿no? En este caso, bueno, esto es un caso también, es real, en Doppler se está organizando una nueva modalidad formativa y se pensó este embudo, ¿no? En donde se envía primero una campaña, se esperan 3 días, se envía el programa, se esperan X días y ahí vemos si tiene cuenta en Doppler o si no tiene cuenta en Doppler, se le envían 2 tipos de campañas distintas. De paso, ahora les voy a compartir, que lo tengo por aquí, el primer bootcamp, que es esta oferta, digamos, formativa que tenemos ahora, que es gratuita en Doppler. Si se quieren inscribir, acá les dejo el QR y se pueden inscribir directamente desde ahí. Y el primer bootcamp va a ser sobre Automation Marketing, va a ser una certificación gratuita en Automation Marketing. Les recomiendo que se den de alta y va a comenzar el 2 de junio. Y luego, lo que decía, ¿no? Campañas puntuales. Una campaña como decíamos hoy, una campaña promocional o estacional. No sé, se viene Navidad y quiero enviar una campaña. Bueno, es una campaña que no forma parte de un embudo automatizado. Entonces, todas estas campañas yo las voy a tener funcionando permanentemente. Y yéndonos ahora de lleno al tema de los filtros anti-spam. Entonces, ¿con qué tienen que ver y cómo podemos evitarlos? Uno, con el contenido que vamos enviando en cada campaña, ¿no? Se tiene que visualizar de forma correcta. Tenemos que evitar palabras spammy como gratis, sexo, ese tipo de cosas que, por supuesto, la palabra gratis es una palabra que vamos a querer usar seguramente en más de una de nuestras comunicaciones y se puede siempre y cuando todos los demás aspectos los tengamos bien cuidados. Es decir, no hay que abusar. El engagement es otro de los aspectos importantes a la hora de evitar el tema de la casilla de spam, ¿no? Eso es lo que más estuvimos viendo ahora durante esta ponencia, cómo vamos a mejorar la interacción de nuestros suscriptores. La autenticación, y esta es la parte más técnica, o sea, los últimos 2 puntos son los más técnicos. Esto tiene que ver con nosotros cuando hacemos envíos de email marketing, los hacemos a través de una herramienta, ¿no? Entonces vamos a usar la IP de esa herramienta y los servidores y demás. Entonces, nosotros necesitamos indicarle a la gente de correo que recibe ese mail que a pesar de estar usando otras IP y demás, soy yo y nadie me está robando mi identidad, digamos. Entonces, eso se hace a través de 2 autenticaciones que son SPF y de KIM, que son 2 configuraciones que se hacen y que en cualquier plataforma de email marketing que vayan a utilizar las van a tener que hacer. El tema de esto es que no es obligatorio, entonces muchos usuarios no lo hacen, pero nosotros en Doppler siempre estamos insistiendo y ayudando a nuestros usuarios para que lo puedan hacer porque va a mejorar muchísimo la entregabilidad. Y luego las políticas de marca ya son algunas políticas que tienen que ver con buenas prácticas, que tomen nota. Yo ahora no podía ahora dedicarle mucho tiempo a esto, pero tomen nota o me preguntan después si les puedo compartir algún artículo sobre qué involucran las políticas de marca y cómo podemos mejorar las prácticas para cumplirlas. Y por último, la reputación, ¿no? Del IP y del dominio. Entonces, acá, ¿qué quiere decir? Si nosotros utilizamos una plataforma y vamos a utilizar las IPs de esa plataforma de envío, tenemos que utilizar una plataforma en la que confiemos que hace un buen cuidado de sus IPs, porque eso va a afectar directamente nuestra entregabilidad. Pero por otro lado, también existe la reputación del dominio. Es decir, si mi dominio, por ejemplo, mi dominio es @fromdoppler.com, ¿no? Fromdoppler.com es el dominio de mi mail. Ese dominio tiene que estar bien cuidado. Es decir, tenemos que seguir buenas prácticas, tenemos que cuidar el engagement, tenemos que cuidar el contenido, que siempre nuestros emails se visualicen de forma correcta, que el porcentaje de texto siempre sea mayor al de imágenes, etcétera. Porque si no se afecta la reputación del dominio. Entonces, por más que yo me cambie de plataforma y utilice otras IP, como lo afectado es mi dominio, vamos a estar complicados. ¿Se puede volver a obtener la reputación previa? Se puede, pero nos va a costar horrores. Siempre es mucho más fácil llevar adelante buenas prácticas desde el principio que intentar revertir cuando ya los agentes de correo nos filtraron como spammers, digamos. Entonces, tenemos el tema del engagement, de la reputación de la IP y de la reputación del dominio. Mantener una frecuencia, esto también es importante. De cara a los agentes de correo, ellos también evalúan esto, ¿no? Si nosotros solemos enviar un email
quincenal y de repente por alguna razón empezamos a enviar un email diario, eso es posible que despierte la alarma en los agentes de correo y que empiecen a llegar los correos a spam. Siempre es mejor mantener una frecuencia. Si queremos empezar a enviar un poquito más, lo vamos haciendo paulatinamente. Ir limpiando siempre las bases de datos. Eso es importantísimo. Si nosotros hacemos campañas de email y generamos muchos rebotes hard o rebotes soft, eso afecta directamente la entregabilidad. De hecho, es casi lo que más directamente la afecta. Entonces, las herramientas como Doppler tienen funcionalidades que nos ayudan al primer rebote hard ya se elimina ese usuario de mi base de datos. A los 10 rebotes soft consecutivos se elimina ese usuario de mi base de datos. A las 15 campañas no abiertas de forma consecutiva se elimina. Entonces, es una forma de automáticamente ir limpiando las bases de datos para no tener rebotes y que eso afecte a nuestra rentabilidad. Y por último, el contenido y el diseño, pero que ya de esto hemos hablado. No nos olvidemos de la parte de automation que nos va a ayudar muchísimo a mejorar las aperturas. Acá vemos que se puede esperar hasta un 50 y un 70% de aperturas cuando utilizamos automatizaciones. Es la oportunidad de conectar uno a uno, que de forma manual no se puede hacer, y generar ingresos de una forma más automatizada. Si quieren, también acá les comparto algunos recursos. Estos ya no son formaciones, sino recursos descargables, también gratuitos, sobre cómo implementar distintos tipos de embudos automatizados para distintos objetivos. Acá, este que se ve acá es un ejemplo de lo que se puede hacer con una plataforma como Doppler. Podemos abrir, digamos, estos embudos con una lógica de sí, no, en función de los comportamientos, y esto nos ayuda a hacer entregas mucho más personalizadas. Cada usuario va siguiendo un camino en función de lo que va mostrando interés. Entonces, esto nos ayuda mucho a llevar adelante una estrategia mucho más efectiva. Lo importante entonces es pensar la estrategia como algo integral, donde los diferentes canales se combinan y se complementan para alcanzar los objetivos de negocio. Y es un poco volver a lo primero que decía cuando mostraba estos círculos con todos los canales y cómo tenemos que combinarlos porque entre ellos actúan muchísimo. Y no decir, no, yo uso redes sociales, entonces no uso email marketing. Yo uso email marketing, entonces no estoy en Instagram. Cada una tiene un objetivo distinto. Así que, bueno, ese es mi último consejo. Les agradezco muchísimo el tiempo. Espero haber sido clara. Muy bien, muchas gracias, María.